Bueno, buenos días a todos. Hoy hemos celebrado Junta de Portavoces. Acabo de escuchar a la portavoz de Podemos y la verdad es que a mí me resulta indignante lo que estamos viendo en España. Las mujeres, ¿no? Que es básicamente culpa de Sánchez. Es una vergüenza lo que está pasando con la ley del sí es sí. Es una vergüenza cómo Podemos está defendiendo esta ley. Es una vergüenza para muchísimas mujeres que ahora tenemos que ver cómo se sueltan a violadores a las calles en base a una ley que decían que era para proteger a las mujeres. Los que decían que venían a dar seguridad a las mujeres, los que decían que gracias a ellos las mujeres íbamos a poder caminar seguras por las calles de noche. Es una tomadura de pelo. Yo lo que me pregunto es cómo han podido llegar a ministras o a portavoces de Podemos gente con este grado de irresponsabilidad y de ignorancia, por otra parte. Y no se pueden cometer errores en leyes como estos, como acaba de decir la portavoz de Podemos, porque tiene consecuencias gravísimas que un violador esté en la calle. Tiene consecuencias gravísimas que los delincuentes estén en la calle. Tiene consecuencias gravísimas que un presidente del gobierno como Sánchez proteja a una ministra como la señora Montero, que resulta que gracias a su ley vamos a tener que sufrir todos los españoles a un montón de violadores en la calle. Y es gravísimo lo que está pasando, es gravísimo. Y desde luego a mí me indigna. Yo creo que los españoles no nos merecemos esto, ¿no? Y tenemos que reflexionar muy seriamente sobre qué personas llegan a un gobierno o qué personas llegan a representar a los españoles, porque al final hacen daño. Y en este caso hacen daño, bueno, a todos los españoles, pero en este caso especialmente a las mujeres con esta ley del sí es sí. Y ya el colmo es que la Fiscalía tenga que venir al rescate de una ministra, que es lo que hemos visto, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente que está indignada con lo que está pasando, hay muchísima gente que ya esto es lo que colma el vaso, ¿no? El engaño total a los votantes, además de izquierdas, a los que les habían prometido una cosa y les han engañado totalmente, y todavía en vez de salir a decir y a pedir perdón, por lo menos pedir perdón, salen a defenderlo más todavía. Entonces yo creo que cada vez se entrampa más y cada vez nos indignan más a todos, ¿no? Por eso el domingo vamos a estar todos en una manifestación en Colom. Vamos a estar en una manifestación en Colom contra este gobierno, porque es una tras otra. Es soltar a los golpistas, es el delito de sedición, es ahora ir a por el delito de malversación, es soltar a los violadores. ¿A quién más quieren soltar? ¿Qué más quieren hacer? ¿Qué les falta por hacer? Yo me pregunto, ¿no? Entonces, bastante tenemos ya todos los españoles con lo que está pasando de la crisis económica, la gente que no llega a fin de mes, la cesta, la compra desbocada, las hipotecas, que a mucha gente pues le cuesta pagarla, y el invierno por delante, muy complicado, como para encima tener que aguantar a este gobierno que agrava con sus leyes y con con todo lo que vemos a diario, la situación que ya de por sí estamos sufriendo, ¿no? Entonces no puede ser. Y yo creo que hay determinada gente que directamente tiene que apartarse a un lado, porque están haciendo muchísimo daño. Nosotros en Madrid estamos preocupados también con la situación de seguridad. Habrán visto este fin de semana cómo ha habido 2 apuñalamientos en Villaverde, otro en Las Tablas. Ayer en el centro de Batán, del que nos han oído hablar tantas veces, que había que cerrarlo. Ha habido también un incidente grave y yo creo que los vecinos de Batán ya no pueden más. Están suplicando que les cierren ese centro de Menas que está ocasionando una inseguridad gravísima en el barrio. El gobierno dijo hace un año que lo iba a cerrar y la realidad es que no lo han cerrado. Nosotros pedimos una vez más que nos tomemos en serio el tema de seguridad. Habrán oído muchas veces decir, los padres estamos sin dormir, las madres estamos sin dormir. Yo lo hablo con muchísima gente en la calle, la sensación de inseguridad en la calle. Los que tenemos hijos, yo tengo 4 que salen por las calles y que el fin de semana están fuera, pues estás verdaderamente preocupado, porque todas las noches vienen y te cuentan una escena cada cual más grave. Y ya es en todos los barrios de Madrid. Entonces tenemos que tomarnos en serio el tema de seguridad. Nos tenemos que hacer un discurso clarísimo con la falta de integración de determinados grupos.
hablar de las bandas latinas, sí, las bandas latinas no son tan españoles como Abascal, y tomar medidas y presionar al gobierno de Sánchez también para que tome medidas, porque yo la señora Ayuso la veo presionar con muchos temas, pero no la veo presionar a Sánchez con el tema de seguridad. Y yo creo que esto es realmente importante. Respecto a la crisis de sanidad, nosotros lo que creemos es que hay que urgentemente sentarse el tiempo que haga falta. Nosotros nos ofrecemos a mediar, a ayudar en la negociación, y es un tema de gestión, es un tema de, bueno, yo creo que de respetar las reivindicaciones que, como ya les he dicho muchas veces, nosotros creemos que muchas de ellas son justas, de los médicos, valorar a unos profesionales que son muy necesarios y que tienen una altísima responsabilidad. Y eso nos damos cuenta cuando vamos enfermos o cuando llevamos a alguien enfermo, la altísima responsabilidad que tienen los médicos, ¿no? Y esto lo tenemos que valorar y se tiene que premiar, porque es un trabajo exigente, valorado, y que yo creo que es el tipo de profesional que tenemos que poner de ejemplo, bueno, pues a nuestros hijos, ¿no? Un trabajo con responsabilidad y yo creo que los médicos también son responsables, no quieren que se colapsen las urgencias, con lo cual, bueno, vamos a ver si se puede llegar a un acuerdo. Desde luego, por parte de Vox, lo que necesite el gobierno que mediemos, lo podemos hacer. ¿Alguna pregunta? Sí. Ana Gamar, para La Sexta, usted acaba de decir que cree que los médicos son responsables y no quieren que se saturen las urgencias. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid decía algo contrario. Ella llamaba a la responsabilidad porque decía que no era el momento de hacer esta huelga. No sé qué le parece. Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es una negociación seria. Yo creo que hay reivindicaciones de los médicos que son justas y nosotros las apoyamos. Y yo creo que el gobierno y los médicos se tienen que sentar a negociar el tiempo que haga falta, en las horas que hagan falta, sin levantarse de la mesa y resolver este problema. Yo creo que las tensiones en sanidad no va a ser un tema de ahora, ni solo de Madrid, va a ser de muchos otros lugares y va a ser durante mucho tiempo, porque por desgracia, pues por la pirámide poblacional y por el número de médicos que tenemos y por lo que por una serie de condiciones que se dan, pues esto va a crear tensión en el sistema sanitario durante los próximos años. Pero los gobiernos están para esto, están para resolver, están para gestionar y están para valorar a sus mejores profesionales. Y yo creo que ahora mismo, si hay un perfil de profesionales a los que yo encumbraría, valoraría, pagaría bien y pondría de ejemplo, son los médicos y los profesores. Y yo creo que tienen que ser lo más valorado en nuestra sociedad. Y si los valoras, pues hay que premiarles. Y si los valoras, hay que cuidarles. Y si los valoras, hay que escucharles. Y yo creo que sí, como es una competencia de la comunidad, la sanidad y también la educación, pues esos son los lugares donde los sectores donde tenemos que hacer especial hincapié y a los que tenemos que dedicar recursos y con los que nos tenemos que sentar para ver cómo podemos mejorar. Y yo creo que pagamos impuestos precisamente para esto, para encontrar una sanidad pública de calidad, para encontrar una educación pública de calidad y para que garanticemos que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades. Y esto es lo fundamental, esto es lo básico. Y para eso está el Estado, porque si no, no tiene sentido nada, ¿no? Entonces, nosotros nos ofrecemos de mediadores y esperemos que se pueda resolver. Javier Lasser. Hola, buenos días, portavoz. En primer lugar, le quería preguntar si ese premio que considera que merecen los profesionales si se va a traducir en la negociación presupuestaria. Hay en marcha un plan de mejora de la atención primaria que parece que a los profesionales les parece insuficiente, si van a exigir una mejor dotación de ese plan, por un lado. Y en segundo lugar, si cree que, dada la situación de la sanidad, que usted misma ha calificado de crisis de la sanidad, si cree que el actual consejero Ruiz Escudero puede permanecer en el puesto. Gracias. Vale. Muchas gracias. Mire, nosotros lo que creemos es que el consejero Escudero lo que tiene que hacer es sentarse. Y lo que tiene que hacer es no levantarse, yo creo, de la mesa hasta que consiga resolverlo.
Y una negociación tan importante como esta es una negociación que no es fácil por ambas partes y hay que acercar posiciones. Pero eso es una negociación, ¿no? Cada uno ceder en algo y cada uno ofrecer algo, ¿no? En eso se basan las negociaciones. Respecto a los presupuestos, nosotros esta semana nos vamos a sentar con el gobierno de la comunidad para empezar a hablar de los presupuestos y nuestro apoyo, el apoyo de Vox a los presupuestos del gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros tenemos toda la voluntad de aprobar estos presupuestos, vamos a hacer todo lo posible y por supuesto que habrá partidas relacionadas con sanidad por parte de Vox, eso sí se lo puedo adelantar. Creo que es importante, y me han oído hablar muchas veces de esto, que nosotros lo que queremos es que los recursos estén en lo verdaderamente importante, en la sanidad, en la educación, y en cambio reducir recursos, reducir gasto político a lo que no es tan importante, a los gastos de promoción del gobierno, por ejemplo, a determinados organismos que no nos parecen fundamentales y que nos cuesta muchísimo dinero, y ese dinero nosotros preferimos dedicárselo a los médicos. Si tenemos que elegir entre la publicidad del gobierno o pagar mejor a los médicos, pues preferimos pagar mejor a los médicos, evidentemente, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas seguimos en la misma línea. Nosotros creemos que se puede bajar impuestos para ayudar a las familias, que se puede reducir gasto político ineficaz y se puede premiar a aquellos que de verdad queremos valorar en la sociedad y en el desempeño que hacen, como son los médicos y los profesores. Y yo creo que es posible todo. Hola, buenos días, portavoz. Sí. Pues mira, quería preguntarle por esta reunión que nos avanza que va a mantener con el Gobierno. Quería saber si es la primera que se produce, porque usted nos ha hablado de que estaba estudiando un borrador, pero no sé si ya se han sentado o esta sería la primera para cerrar ese acuerdo. Sobre las medidas que nos avanza relacionadas con la sanidad, quería preguntarle si van en el sentido de mejorar la remuneración de médicos y profesores, porque me parece que está insistiendo mucho en ese aspecto esta mañana. Gracias. Sí, mire, hemos tenido más reuniones, pero han sido de preguntas y respuestas, han sido de estudio del presupuesto, donde nosotros dimos baterías de preguntas y el Gobierno nos ha contestado a esas preguntas. Cientos de preguntas que hemos hecho de partidas que en el presupuesto pues era importante saber antes de hacer la propuesta. Teníamos dudas de algunas cosas, cómo se estaban gastando, y hemos hecho preguntas concretas para recabar la información. Nosotros hemos terminado de estudiar el presupuesto. Gracias a Dios terminé con las 200 páginas de impacto de género también. Les invito a que lo lean. Y ahora, ya esta semana, pues llevaremos propuestas, pero todo en un ambiente y yo creo, con ganas de aprobar estos presupuestos, ¿no? Yo creo que estamos con muchos problemas ya. Afrontamos este año y el siguiente bastante complicados en lo económico, y yo creo que lo que tenemos que estar los políticos es para resolver problemas, no para generarnos, ¿no? Y no para generarlos. Y en el tema de sanidad, pues nosotros cuando le presentemos al Gobierno un poco nuestras propuestas, pues las desgranaremos aquí. Permítame que no se las adelante a usted antes. Paloma, del radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quería preguntarle por el hecho de que en Madrid se estén convocando huelga en la sanidad y, sin embargo, ayer desde el sindicato CESIF a nivel nacional, de momento digan que no convocan una huelga en sanidad por responsabilidad ante el aumento de casos de bronquiolitis, de gripe, aunque eso sí reconocen que la falta de médicos es un problema que se da en todo el país. Bueno, yo no estoy aquí para opinar sobre decisiones que tome el sindicato sobre estar en la huelga o no. Lo que sí tengo muy claro es que hay sindicatos que cobran subvenciones de la Comunidad de Madrid, más de 20 millones, en el caso de comisiones y UGT, que a lo mejor podrían ceder esos 20 millones para pagar mejor a los médicos. Yo le propongo a estos sindicatos, los que sí están en la huelga, comisiones obreras, UGT, que reciben más de 20 millones de la Comunidad de Madrid, ¿por qué no en un gesto de buena voluntad le ofrecen a los médicos para tener mejores salarios? Estaría bien, ¿no? Ya que están encabezando la manifestación.
Es que a lo mejor lo quieren para mariscadas, claro, ese es el problema. Pero bueno, de los sindicatos nosotros insistimos. Menos recursos a los sindicatos, menos recursos a los sindicatos de la hoz y el martillo y más recursos para los profesionales a los que queremos valorar, premiar y agradecemos su trabajo infinitamente, como son los médicos. Ya está, es sencillo. Sí, hola, ¿qué tal? Le quería hacer dos preguntas respecto a la sanidad. Señalaba usted que se ofrece a mediar con el Gobierno y AMIT. Quería, si nos pudiera profundizar un poco más en qué podría consistir esa mediación, que sería, entiendo, entre el Gobierno y AMIT. Entiendo que ustedes adoptarían un papel, no sé si equidistante, en fin, que no lo explique más. Y respecto a la reunión en materia de presupuestos, ¿cuándo se va a realizar? Si no lo puede decir. ¿Y en qué nivel de representación estará usted y el consejero Laschetti? ¿Será a un nivel más bajo? ¿O más alto? ¿Estará la presidenta? Gracias. Bueno, mire, respecto a la mediación, yo creo que muchas veces las negociaciones se enquistan o no funcionan porque las posiciones de partida o los parámetros de anclaje de la negociación son equivocados, ¿no? Hay que saber negociar. Para sentarse a negociar no hay que ir con líneas rojas. Si esto es muy importante. Hay que ir con capacidad de ceder y con capacidad de ofrecer. Y si esto no se sabe hacer, pues efectivamente las negociaciones se enquistan. Nosotros hemos estado sentados con los médicos durante todos estos años, no meses, y sabemos muy bien lo que están reivindicando. Y hay cosas que son posibles y yo creo que podría ser factible en una negociación sacarlo. Y también entendemos las posiciones del Gobierno que intenta optimizar los recursos que tiene y que intenta organizar un plan en el que ya ha rectificado algunas posiciones. Entonces, bueno, nosotros como conocemos las dos posiciones bien, creemos que podemos ayudar ahí, pero lo hacemos simplemente con una voluntad de resolver un problema a los madrileños, porque realmente lo que no puede ser es que estén llegando niños ahora a las urgencias y se colapsen las urgencias. Tenemos un brote importante de bronquiolitis y de virus respiratorios en niños y lo que no me gustaría es que esto ocasionara más problemas a los madrileños, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos de verdad es que esto se resuelva bien. Vox ofrece, sería una negociación silenciosa y discreta, pero lo que queremos es que se resuelva de verdad, que ya bastantes problemas tienen las familias como para que los políticos añadamos problemas. Lo que hay que hacer es quitar problemas, resolver problemas. Y respecto a las negociaciones, a mí me gusta ir a todas las negociaciones de temas económicos. El presupuesto es un tema económico y por supuesto que estaré en las reuniones con los diputados que han estado trabajando en esto. Y las negociaciones por parte del Gobierno las suele liderar el señor Laschetti. Esta tarde empezaremos. Gracias. Sí, era solo para incidir en la pregunta que ha hecho la compañera. Le pregunto nuevamente por el mecanismo de la huelga. No sé si usted está con lo que decía Ayuso, de que le parece poco responsable en este momento emplear la huelga como mecanismo de presión. Gracias. Bueno, mire, ya le digo, nosotros lo que hacemos es ofrecer nuestra posición para mediar. No estamos... yo creo que las dos partes lo que tienen que hacer es tener voluntad de llegar a un acuerdo, y eso es lo importante. Y cuando uno tiene voluntad de llegar a un acuerdo, lo que hacer es invitar a la mesa a sentarse a negociar. Y yo creo que ese tiene que ser el espíritu, y lo que tenemos que estar siempre pensando es en qué benefician los madrileños. Y de verdad hay que resolverlo rápido. Esto es un tema de gestión, con intensidad sentarse, y si a las 4 de la mañana se sigue negociando, pues se sigue negociando. Y si a las 6 de la mañana se sigue negociando, pero esto se tiene que resolver, y yo creo que tenemos que ser capaces, pero vamos a ver si en las próximas horas, en los próximos días esto se resuelve para no ocasionar más problemas a todos los madrileños. Vamos con la última, Pablo del Mundo. Buenos días, portavoz. Usted decía que sí, para sentarse en una negociación no hay que tener ni líneas rojas y hay que tener capacidad de ceder. ¿Cuál de las dos partes considera usted que no está teniendo ninguna de estos dos puntos en ese caso?
Muchas gracias. Pues mire, no lo sé porque no estoy en la negociación, no estoy en esas mesas de negociación. Entonces no soy capaz de valorar una negociación en la que no estoy. Lo que hago es ofrecerme a mediar en la negociación. Si estuviera le podría contestar. Además, las negociaciones son siempre complicadas y yo creo que no ayudas a exponerlas al público. Lo que hay que hacer es negociar y resolver. Y eso es gestionar. Y eso es gobernar, por cierto.